Estamos radicando hoy el proyecto de acto legislativo por el cual se reforma la Constitución Política, acto legislativo que busca hacer realidad las medidas para garantizar una mejor representación ciudadana, una mejor calidad en la democracia colombiana, busca adicionalmente cumplir con los acuerdos de paz suscritos en el Teatro Colón, cuyo punto segundo es precisamente la profundización de la democracia en Colombia para hacerle revisiones y ajustes institucionales necesarios que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales y de esta manera hacer frente a los retos de construcción de la paz. El presidente Gustavo Petro en su programa de gobierno y en su campaña se comprometió a presentar esta reforma política que tiene temas nuevos, pero también reabre debates que no han podido pasar desde el año 2016, incluso desde mucho antes, no han podido ser aprobados en el Congreso de la República. Hoy, con esta bancada mayoritaria, queremos someter nuevamente a consideración del Congreso la posibilidad de que los partidos tengan la obligación de presentar listas cerradas y bloqueadas con alternación entre hombre y mujer, es decir, con paridad política del 50 y 50% en listas, como bien lo señalo o se dice en el argot popular, listas cremalleras, listas alternadas, que garanticen, como lo hizo el pacto histórico, que la mitad de quienes sean elegidos en las próximas contiendas, tanto a nivel territorial, consejos, asambleas, juntas administradoras locales, como en el terreno del Congreso de la República, la mitad en el próximo periodo sean mujeres. Con eso la perspectiva de género de los acuerdos de paz, pero también hoy el derecho a la igualdad de las mujeres constitucional, con el compromiso del presidente Gustavo Petro, lo estamos cumpliendo. Se reduce la edad para ser senador y para ser representante a la Cámara. Proponemos, que es un cumplimiento además a los acuerdos con la movilización estudiantil, que a los 18 años tienen la posibilidad de elegir incluso el presidente, pero no tienen la posibilidad de ser elegidos. Hemos propuesto disminuir la edad para ser representante a la Cámara de 25 a 18 años y para ser senador de la República de 30 a 25 años, un mensaje de confianza enorme en la juventud colombiana, que es bastante responsable de que Gustavo Petro sea hoy presidente de Colombia. La financiación de las campañas también es una propuesta audaz. Poco se ha hablado sobre esta dimensión, pero estamos proponiendo hoy que sea exclusivamente estatal. Si es exclusivamente estatal, le damos un golpe definitivo a la corrupción y a la manipulación de los sectores económicos en relación con el Congreso de la República y con las corporaciones de elección popular. Se fortalece, por ende, con estas medidas, también la democracia interna de los partidos, porque al proponer las listas cerradas no proponemos que se regrese al bolígrafo, sino más bien que se regrese a un tipo de elecciones primarias que permita democráticamente al interior de cada partido seleccionar el orden en que quedarán finalmente las listas. Como garantía para las minorías políticas, se establece adicionalmente la posibilidad de conformar listas de coalición. Este tema está dentro del marco de la Constitución actual, con el 15%, que no sean superiores al 15% de votos válidos de la circunscripción, pero se otorga la posibilidad de que quienes hayan participado en ella, en esa coalición, y obtengan representación, se puedan convertir, si así lo definen los partidos coaligados, se puedan convertir en un solo partido político. Pero puede que haya 5 o 4 partidos coaligados. Si uno de ellos no quiere vincularse a la personería jurídica final única, tiene también la voluntad política respaldada en la Constitución para marginarse de ella. Creamos entonces esa posibilidad. Adicionalmente, creamos una nueva manera de obtener la personería jurídica. Ustedes saben que está atada exclusivamente al porcentaje de votación que se logre cuando supere el 3%, logra representación en la corporación y logra mantener la personería jurídica solamente aquel que
o solo tiene la personería jurídica aquel que lo logre. Pero hemos creado, conforme se plantea incluso en los acuerdos, que se obtenga y se conserve la personería con el 0.2% de los afiliados en partidos y movimientos políticos sin necesidad de alcanzar el umbral. Es decir, que existe el concepto del umbral para los partidos, pero también existirá el concepto de afiliación para los movimientos políticos que, no siendo partidos, obtengan una votación mínima y tengan la vocación de profundizar su participación en la democracia colombiana. ¿Eso qué significa? Que abrimos la posibilidad de crear nuevos partidos a través de la afiliación que puedan tener en forma directa. Aquí se plantea entonces algo también novedoso que hace parte de los acuerdos y que lo hemos establecido así en el proyecto de reforma, es la progresividad en el acceso a los derechos que tienen hoy los partidos para movimientos de carácter regional que tengan afiliados, que tengan vocación y van a ir adquiriendo progresivamente los derechos hasta llegar a la plenitud. La plenitud de los derechos, ustedes saben, son la financiación permanente, la posibilidad de acceso a medios de comunicación y naturalmente la posibilidad de postular candidatos en cada una de las elecciones. Hoy radicamos con los compañeros de la bancada, agradezco además que han llegado congresistas del Partido Liberal a acompañar esta presentación y otros compañeros del Pacto Histórico. Por el Senado, porque además respetamos que hay iniciativas que han presentado algunos colegas de la bancada o de otras bancadas de la coalición mayoritaria, y procederemos en forma inmediata a hacer la acumulación de proyectos para tramitar las iniciativas de los congresistas junto con la iniciativa del gobierno en una sola cuerda que debe comenzar a partir del día de hoy. Muchas gracias. Ministro, ¿por qué del texto se excluyeron los cambios al sistema electoral, a la creación de una corte electoral? Porque eso ya no... Ha habido, digamos, algún tipo de críticas de por qué planteamos primero el código electoral y después la reforma política. Precisamente la crítica apuntaba a eso, a que si hacemos una reestructuración o una reforma de estructura del Estado, puede impactar retrospectivamente el código electoral. Ese va a ser un tema que seguramente va a llegar al Congreso, la estructura del Estado en materia de corte electoral o no. Tenemos conceptos desfavorables tanto de los órganos actuales de la justicia como la Sala Quinta del Consejo de Estado y de algunos otros académicos que nos han hecho reflexionar sobre la necesidad de, en el tema de estructura del Estado, ir despacio y permitir estas dos iniciativas que no chocan sino se complementan plenamente. La reforma que hemos planteado con el Código Electoral no se encuentran en contradicción alguna, se complementan. Si logramos la aprobación de este diseño constitucional electoral y de partidos, quien lo ejecuta en forma moderna será la organización electoral con fundamento en reglas nuevas. Recuerden que las reglas electorales que hoy tenemos datan del Frente Nacional, es decir, de la década del 50, razón por la cual creemos necesario, absolutamente necesario, avanzar en ese debate. Pero además de eso, tenemos la convicción de que hoy vamos a contar con mayorías para reformar realmente la política en Colombia, volverla más transparente, más profunda, más democrática, mucho más respetuosa del concepto de igualdad de las mujeres, y en esa misma dimensión creemos que avanzar simultáneamente en estos dos caminos vamos a llegar a buen puerto en las próximas elecciones para que tengamos la posibilidad de implementar una nueva política, la política del cambio en Colombia, con la que se comprometió Gustavo Petro y que hoy estamos cumpliendo. Ahora sí, muchas gracias. Ambas iniciativas fueron incluidas, las explico. La primera de ellas es la posibilidad que tienen los miembros de los partidos políticos de, por una sola vez, cambiarse de partido, y eso tiene un sentido. Cuando hay un número de partidos como el que tenemos en Colombia y el surgimiento de muchos que incluso han nacido en la vida jurídica no por razones democráticas sino por razones jurisprudenciales, acaba de ocurrir en algunos partidos y se arman sobre la marcha. Acaba de pasar el caso de Humberto de la Calle, el caso del nuevo liberalismo, que en términos de 1, 2 o 3 meses ya estaban buscando la manera de vincularse a los partidos que realmente
los representan. Y al revés, cuando se crearon jurisprudencialmente, la propia Corte Constitucional señaló la posibilidad de que quienes militaran en otros partidos tuvieran la posibilidad, si tienen más nivel de identidad ideológica o histórica con otro partido, se pudieran pasar. Ocurrió en varios casos, si mal no recuerdo, en su momento con Rodrigo Lara, con el senador Marulanda, que ejercieron este mismo derecho al revés. Un poco manteniéndonos en la línea de la Corte Constitucional y entendiendo que razonablemente muchas personas están por coyunturas diferentes en un partido, o los partidos cambian y hacen un viraje de carácter programático, ideológico. Las personas tienen derecho a hacer su razonamiento y ubicarse en el partido que más los interprete, pero no es una figura permanente, es una figura para que en esta maraña de partidos que tenemos hoy, que tienen fuentes, unas democráticas, otras jurisprudenciales, etcétera, haya la posibilidad de que haya un ajuste. ¿Qué pretendemos con ello? Que haya identidad ideológica y programática muy sólida y fortalecer la línea política de cada partido para que la democracia se exprese de manera mucho más transparente. Y el otro tema es que si proponemos listas cerradas, vamos a tener la posibilidad de que colombianos que no dependen, como bien lo decía el presidente del Senado, de sistemas clientelares, que no tienen un caudal electoral, pero que podrían ejercer una gran representación en el Congreso de la República, puedan ir. En las listas cerradas tienen esa virtud de tener la posibilidad de llevar personas que no necesariamente tengan caudales ni clientelas, en fin, pero precisamente muchas de esas personas y otras que electoralmente tienen grandes apoyos electorales nacionales o regionales, tengan la posibilidad de acompañar al gobierno en responsabilidades determinadas. En esta sola bancada y en las bancadas adicionales e históricamente en el Congreso, ustedes han visto congresistas expertos en medio ambiente, expertos en materia de finanzas públicas como el que más. Han visto además congresistas que representan sectores de la población LGBTI o indígenas, comunidades negras, expertos en temas agropecuarios, expertos en la más diversidad o mayor variedad de temas. Y lo que creemos en el gobierno con el presidente Gustavo Petro es que esos cerebros, esa experiencia, bien vale la pena tener la posibilidad de tenerla en el gobierno, pero que además, si son listas cerradas, esa ausencia es llenada por la coherencia de la lista en la medida en que fue hecha una lista democráticamente al interior del partido con consistencia ideológica. Luego, el vacío no afecta ningún tipo de mayoría, no afecta ningún tipo de coherencia política, y en cambio sí tenemos la posibilidad en el gobierno de favorecernos con la inteligencia que puede representar muchas de las personas que hoy tienen como hombres y mujeres la representación en el Congreso. Ministro, pero una claridad. Del tema de la creación de partidos por afiliación, ministro. Ya se lo leo incluso. Y sobre eso no genera como una proliferación de partidos, como sí, no ven. Claro, por eso mencioné que este mecanismo, que lo retomamos de los acuerdos, es un mecanismo de acceso progresivo a la plenitud de la personería jurídica y de los derechos de los partidos, pero va creando mecanismos incluso regionales para que se vayan agrupando movimientos políticos. Diferenciamos un movimiento político de un partido político. La diferencia es que el partido tiene la plenitud de los derechos constitucionales, que son tres básicamente: el de acceso a la financiación pública permanente en su funcionamiento, el acceso a los medios de comunicación y la posibilidad de postular candidatos. En la medida en que un movimiento político no sea todavía partido, no tiene acceso a los tres, pero sí constituye un movimiento que va accediendo progresivamente a los mismos.